quiero recordarles también, mientras tanto, esta opción y esto que planteábamos al inicio, como vamos a tener un momento de debate, de intercambio de ideas, pensamientos, dudas, preguntas, si a partir de algunas de las producciones surge alguna pregunta o alguna inquietud que quieran compartir luego, les voy a pedir que puedan ir tomando nota de ellos, o si lo quieren compartir en el chat para que lo podamos retomar en esta sesión de debate, ¿sí? de asamblea, ¿sí? por así decirlo, donde vamos a poder, ¿sí? continuar con las reflexiones, pero ya en este momento sincrónico, ¿sí? no tan asincrónico como estas producciones que nos están compartiendo en este momento. Bien, si les parece bien, retomamos entonces las producciones producidas, ¿sí? valga la redundancia nuevamente, que por los estudiantes del primer año. En este caso vamos a compartir, ¿sí? este video realizado también por un cuarto grupo que nos comparte hoy, ¿sí? estas reflexiones. Buenas tardes. Mi nombre es... ¿Se escucha ahora? Sí, sí. Perfecto, Ahora sí se entonces. escucha. Muy bien, Ahora entonces. sí. Sí, ahora sí. Perfecto, disfrutemos entonces ahora de esta producción. Es Karina Villalba y junto a mi grupo de trabajo, integrado por Adriana Soledad Ojeda, Camila Koning y Marianela Cardoso, estuvimos trabajando en la sexta jornada de filosofía del año 2020, enmarcada en una reflexión sobre la pandemia del coronavirus, con una mirada del mundo que marca una nueva etapa. La propuesta que surge en la Cátedra de Filosofía, a cargo del profesor Ramón Sutis, tiene como objetivo primordial reflexionar junto al siguiente planteo filosófico. ¿Cómo están pensando los filósofos sobre la crisis mundial que provocó el coronavirus? El filósofo esloveno Slavoj Žižek es uno de los autores de base que nos invita a reflexionar junto a otros filósofos. El grupo trabajó relacionándolo con el filósofo italiano Giorgio Agamben, quien tiene reflexiones que en cierto punto son similares. Para entender el impacto que generó la pandemia, tanto en la política, la economía, como en las libertades de las personas. Es decir, cómo la pandemia afectó nuestro modo de vida. Ambos filósofos hacen hincapié en las medidas adoptadas por el Estado. Y lo que más llama la atención y de cierta manera impacta en el grupo es, por un lado, la idea del nuevo comunismo o comunismo reinventado propuesto por Slavoj Žižek, en el que debe primar la cooperación global partiendo de la premisa que todos estamos en el mismo barco y por lo tanto debemos ser solidarios. Por otro lado, impacta también la postura de Agamben, quien en un principio, minimizando la problemática, llama a la epidemia una especie de terrorismo inventado, el cual produce un estado de excepción que se utiliza para controlar las vidas de las personas. Tenemos así entonces esta producción también por el grupo integrado por Villalba Ojeda, Koning, Cardoso, que estuvieron presentando estas reflexiones. Para esta instancia que continúa, ¿sí? lo que voy a solicitarle entonces al integrante del grupo unitario, diría yo en este caso, en un instante, es uno de los participantes que está presente hoy, ¿sí? aquí en esta reunión, en esta sesión, ¿sí? el estudiante de Lima, quien nos va
compartir, entonces le voy a pedir que habilite su micrófono y nos comparta también la síntesis de su informe a 2 metros de distancia. Sí, ¿se me escucha? Perfecto, sí. Bueno, voy a empezar con la lectura de mi conclusión, entonces. Después de la lectura e investigación de los autores y filósofos Slavoj Žižek y Darío Stanskriver, y mediante la elaboración de este informe, no solo he estudiado cuál es su reflexión final frente a esta pandemia que nos afectó a todos, en mayor o menor medida, sino que gracias al mismo pude obtener las herramientas necesarias para comprender un poco más a fondo acerca de la conmoción e impacto que tuvo sobre nuestra forma de vida y cómo nos relacionamos en sociedad. Ambos autores tienen puntos en común, aunque Darío Z nos ofrece mucha información en cuanto a su punto de vista político o económico. Pero el más destacado, donde concuerdan que se necesita de una situación límite de proporciones mundiales que amenace a todos por igual, para que entendamos que todos estamos en el mismo bote y debamos trabajar en conjunto para llegar a una respuesta. Es interesante que Zizek defienda su idea proponiendo que debería adoptar políticas vistas como comunistas y criticando a los gobiernos y también a aquellas personas que eligen la opción de encerrarse y enfrentar la pandemia por sí solos sin mirar hacia afuera, cuando es exactamente eso lo que está sucediendo. Darío Z tocó un punto que me parece esencial, y es que el tiempo ha perdido significado y valor. ¿Qué hace la gente ante esa pérdida? Intenta aferrarse a la normalidad de hasta hace unos meses, y eso implica que en ningún futuro veremos esa unidad. Stanskriver también apunta a otra cuestión, la de un estado de alerta instalado en la gente. Todos se encuentran pendientes de lo que el otro está haciendo. Puede ser no estar usando un barbijo en la vía pública o que un grupo de personas estén juntas en el domicilio de alguien. Es común ante esas cuestiones se llame a las autoridades para que los detengan. Vivimos pendientes de lo que el otro hace, porque es ahora una amenaza. Puede infectarme o infectar a alguien cercano. Viéndolo desde esa perspectiva, Darío está mucho más cerca de acertar en cuanto a la sociedad post-pandemia que Zizek. Con todo esto de mantenernos alejados de todos y quedarnos encerrados dentro de nuestras casas, lo que más anhelamos es volver a sentir esa libertad plena, esa libertad sin restricciones que solíamos tener. Y eso es lo preocupante, porque en ningún momento nos pusimos a reflexionar acerca de por qué surgió todo esto en primer lugar. Apuesto que jamás nos tomamos el tiempo de pensar qué hacíamos mal para permitir que este virus hiciera temblar al mundo entero. Tal vez no sea ni muy bueno ni tan malo, pero creo que no me estoy equivocando cuando pienso que nadie, en el sentido de generar un movimiento con peso suficiente como para que verdaderamente se produzca un cambio, realmente aprenderá algo de todo esto. Creo que lo que todos quieren y buscan es despertarse con noticias de que la cuarentena se acabó, que el virus ha sido contenido efectivamente, que podremos merecidamente volver a nuestras antiguas rutinas. Obvio que no sucederá de un día para otro, o a lo mejor será de forma paulatina, pero eventualmente todo volverá a la normalidad, a una normalidad en la que pretendemos que no pasó nada porque eso es lo que queremos, olvidar que todo esto sucedió y seguir como si nada. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad, una reflexión también sumamente interesante y se agradece también la participación en vivo, ¿no? También tiene otra connotación estar participando en vivo. Aprovecho para destacar la enorme cantidad de producciones que han realizado durante el año los estudiantes sin ningún temor en sumergirse en las producciones digitales, ¿sí? Y desarrollando muchas de las habilidades necesarias para ello. Así que compartiremos ahora, ¿sí?, el trabajo de otro de los grupos para continuar las reflexiones en esta sexta jornada de filosofía. Les voy a pedir también que me confirmen si se recibe el audio. Sean todos bienvenidos a la sexta jornada de filosofía del Instituto Superior de Formación Docente Paulo Freire 1117. ¿Se escucha el video? Sí, se escucha.
Perfecto. Una nueva Sí, se mirada del escucha. mundo que marca una nueva etapa. Nuestro grupo está formado por Castillo Corina, López Carla, Paz Andrea y Benialgo Marta. El título de nuestro trabajo es El humanismo al borde del olvido. En el informe que nos tocó realizar para esta jornada de filosofía nos propusimos reflexionar cuestiones sobre la pandemia del coronavirus, teniendo en cuenta el libro Pandemia del filósofo esloveno Slavoj Žižek, haciendo un contraste en algunas diferencias y similitudes con el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. En un análisis exhaustivo detallamos las ideologías y sus diferentes puntos de vista con respecto a lo que afectará al mundo y sus posibles consecuencias. No encontramos muchas coincidencias entre el esloveno y el surcoreano en ciertas cuestiones. Por un lado, Žižek cree que la pandemia es como un golpe al sistema capitalista que provocará la caída del régimen chino. Por otra parte, Han dice que el virus no vencerá al capitalismo, por el contrario, servirá para que la digitalización Big Data que impone China se expanda por Europa y el mundo entero. Žižek cita a Han en su obra La sociedad del cansancio para dar un ejemplo del porqué del cansancio en esta cuarentena, que es un transitar muy distinto al agotamiento de aquellos obsesionados por hacer avanzar su carrera. Se refiere a las personas exceptuadas de la pandemia, las cuales trabajan para poder sobrevivir en beneficio de toda la sociedad. El escritor de Pandemia difiere con la postura capitalista de Han, teniendo en cuenta la progresiva desigualdad en clases sociales y millones de trabajadores manuales que no se encuentran trabajando horas extras para Microsoft y Apple de manera digital. Por lo tanto, más allá de las diferentes clases sociales y tipos de trabajadores autónomos y autoexplotados, cada uno adopta una nueva dimensión de pánico a causa del coronavirus. Desde otra perspectiva, Han habla sobre el virus sosteniendo que es como estar en una guerra permanente. En cambio, el filósofo esloveno opina que podrían llegar a utilizar medidas de guerra, sin embargo le parece excesivo usar la palabra guerra para describirlo. En este sentido, no concuerdan en la denominación sobre llamar guerra a la pandemia. Nuestra conclusión es que toda esta situación ha modificado muchas cuestiones con respecto al contexto de convivencia y tomas de decisiones, de manera que es evidente el paso a un nuevo orden que recae en el comportamiento humano, como también el accionar de los gobiernos a nivel mundial. Por lo tanto, las costumbres, ideologías y maneras de visualizar lo cotidiano se transformaron en un tema de discusión. La propuesta entonces de este grupo de las estudiantes Castillo, López, Paz y Benialgo, ¿sí? Allí también para compartir con ustedes, continuando en esta sesión de la sexta jornada de filosofía. Verán que si bien se ha compartido un material específico, ¿sí? de base, que son las reflexiones del filósofo esloveno, todos han ido haciendo las comparaciones con diferentes filósofos contemporáneos, y de allí entonces sus propias síntesis realizadas y que estamos compartiendo con ustedes. Vamos a pasar ahora entonces, ¿sí? a visualizar la producción del grupo de las estudiantes Nonnenmacher, Sotelo, Sala, García y Mathieu. Esta presentación es de un trabajo de la sexta jornada de filosofía, en donde se comparan las posturas de Slavoj Žižek y Noam Chomsky, sus similitudes y diferencias. En primer lugar, los dos concuerdan con que el virus no solo afecta a los seres humanos, sino también a las plantas y el medio ambiente, que son nuestra base de alimentación y sustento. Ambos filósofos coinciden en que en esta situación lo más importante a ser considerado son las personas, que haya asistencia médica y no tener en cuenta la economía como lo principal. También concuerdan que el distanciamiento social ya existía antes de la cuarentena, dado que la mayoría de los jóvenes pasamos más tiempo en las redes sociales y los celulares. Ciertamente, nuestra economía está en una situación crítica debido a esta situación, tal como lo plantean los dos pensadores.
pero hay que pensar en la salud y el bienestar de las personas antes que en el dinero, ya que el dinero se puede recuperar y la vida del ser humano no. Ambos filósofos coinciden en que para enfrentar esta situación hay que cambiar la idea del capitalismo y tienen que regir medidas comunistas. Los países deben ayudarse entre sí, de lo contrario no podremos superar esta situación. Por otra parte, Zizek y Chomsky culpan a los Estados Unidos, planteando que es un arma biológica que se creó para dañar a países como China e Irán. Los filósofos tienen postura diferente respecto a cómo empezó esta agonizante situación por el COVID-19. Según Zizek, esta pandemia ocurrió por la naturaleza, una evolución de lo que las personas ocasionamos. En cambio, Chomsky anima que la culpa es de los Estados Unidos y que ocasionó toda esta situación. Producciones también que nos convocan, que nos llevan a reflexionar al respecto de la situación sociopolítica, ¿no? También y geopolítica en este caso. Continuando con esta serie de producciones, en esta sesión que estamos compartiendo actualmente, vamos a ver en este momento, ¿sí?, la producción de otro de los grupos, ¿sí?, en este caso, un instante, la producción de estudiantes femeninas. Ya vamos a compartir la pantalla. Buenas tardes a todos. Me llamo Luciana Sandoval y soy alumna del primer año de profesorado en lengua y literatura. En mi informe de lectura titulado La filosofía y el coronavirus, tiene como propósito exponer los planteamientos filosóficos que se manifiestan a raíz de la nueva crisis que provocó la pandemia a nivel mundial, reconocida como coronavirus. Para ello, tomé como fuente principal el libro de Pandemia de Slavoj Žižek, en paralelo con las reflexiones de la filósofa teórica estadounidense Judith Butler. Resulta indispensable analizar y reflexionar esta nueva polémica que moviliza a todos los seres humanos. Podemos decir que nadie ha quedado afuera de esto. Es el momento de hacernos cargo de una nueva realidad mundial. Como dijo Slavoj Žižek, el coronavirus trajo consigo una serie de problemáticas sociales, de salud y económicas que deben ser resueltas con un carácter político, el cual determinará nuestra futura realidad a nivel mundial. Esto nos quiere decir que es la oportunidad de abrir los ojos y decidir en pos del bien común y de las necesidades que surgen en consecuencia del virus. Slavoj Žižek plantea que la pandemia nos obliga a entendernos a todos bajo una misma perspectiva. Es importante la solidaridad del Estado, como así también la de nosotros mismos en estos momentos tan complejos. El objetivo de este aprendizaje es concientizar a los demás sobre este tema, al igual que como los filósofos, impulsar un cambio que englobe todas las necesidades humanas sin dejar de lado a nadie. La propuesta entonces de Luciana Sandoval, las reflexiones a partir, ¿sí?, de las lecturas realizadas. En esta ocasión, ¿sí?, en este momento vamos a entonces también recibir, digamos, de manera presencial, ¿sí?, a uno de los integrantes, ¿sí?, uno de los grupos integrantes de los primeros años, que van a estar compartiendo la lectura en vivo de su trabajo, de su síntesis. ¿Sí? Le pido que aquel integrante que sea vocero del denominado el Grupo 10 pueda habilitar su micrófono y nos comparta, ¿sí?, entonces esta producción, este planteo, ¿sí?, realizado por ellos en este trabajo ofrecido, ¿sí?, desde filosofía. Sofía, una cosa, disculpa la interrupción, el grupo 8 me parece que está faltando. Viene después. Sí, bien, sí. No hay problema, sí. Efectivamente, estaría, no sé si se encuentra Dolinay o Valenzuela conectadas, que puedan realizar la lectura.
Si no, en todo caso, vamos a verificar si no están allí. Vamos a pasar a hacer una lectura de la síntesis de sus producciones también. ¿Sí? La producción denominada o con el título denominado de Contagio. ¿Sí? Este informe de lectura a partir del libro de Slavoj Žižek, ¿sí? el Pandemia, el COVID-19 estremece al mundo, en comparación con los textos y las producciones de Judith Butler. ¿Sí? El planteo entonces, el título asignado por las autoras, por Dolinay Marina y Valenzuela Karen, es Contagio, y su conclusión respecto a este informe habla sobre cómo el autor Žižek cuenta la pandemia desde un aspecto social, político y económico, que es cómo se fue reflejando durante este tiempo y cómo fue afrontándose, refiriéndose a cómo los gobiernos de los diferentes países del mundo fueron encarando la pandemia para poder proteger a sus ciudadanos, pero aún así el autor del libro, ¿sí?, también deja claro que a pesar de que es algo que cada país maneja a su manera, nos encontramos toda la humanidad en la misma situación, donde nadie se escapa a este contexto central de lo que sucede. En el aspecto económico, resalta como el autor esloveno resalta como muchos países fueron afectados por la pandemia, teniendo un punto de quiebre en su situación económica, por ejemplo, desempleados y reducciones de personales en empresas, que fueron muy notables. El libro les reflejó distintos puntos de vista de varios autores, cómo piensan o reflexionan sobre la realidad y cómo se fue dando la pandemia. Asimismo, plantean soluciones para que esta situación no permita que los países decaigan de una manera catastrófica, y a esto se le agrega que el pueblo ya no tiene la misma confianza en su gobierno, dado que se espera que busquen una solución inmediata de esta problemática de manera conjunta. También las autoras resaltan sobre la opinión que tiene la filósofa Judith Butler acerca de esta pandemia, aunque tiene un punto más tornado hacia lo político y cómo se fue dando esta situación en Estados Unidos. Todo esto les hace ver que muchas cosas que se pueden ir trabajando como humanos y como seres que habitamos la Tierra son posibles, ya que nos muestran la problemática que se viene dando desde mucho tiempo, y que este fue un punto de quiebre para tener un nuevo comienzo. Les hace pensar que son cosas que pueden suceder cuando menos los esperamos, y que es hora de comenzar a tomar acciones que hagan que mejoren el estilo de vida y de todos los seres que viven en el mundo. Esto es un reflejo de varios sucesos que se fueron dando a lo largo de este año, ya que el virus no fue el único suceso trágico en este ciclo, sino que vienen pasando muchas catástrofes, siendo la más resaltante los incendios forestales que arrasan los bosques y selvas sin medida y que llegan a ser casi incontrolables, aunque fue algo que, por cierto, comenzó el año anterior. Pero si nos proponemos que realizar cosas que mejoren estas situaciones, logrará haber cambios que serán para tener un futuro mejor, aunque no sean la misma realidad que vivimos antes de esta pandemia, sino una nueva que dependerá de nosotros si va a ser mejor o no, ¿sí?, a partir de los cambios que podamos lograr. La producción entonces de estas alumnas, y también de primer año, que si bien no han logrado conectarse en la jornada de hoy, queríamos compartir con ustedes también, ¿sí?, los pensamientos y reflexiones a partir de las lecturas propuestas. Ahora sí, entonces, para ir finalizando el primer segmento de presentaciones de los informes realizados por alumnos de primer año, voy a compartir con ustedes otra de las producciones, ¿sí?, la producción realizada por el alumno Batisteza y por el alumno Velázquez. Aguarden un segundito. Vamos a chequear la parte técnica de todo esto, ¿sí? Como siempre, les voy a solicitar que me confirmen de que tienen el audio del video, que sería lo más importante.
Buenas noches, bienvenidos a la sexta jornada de Filosofía 2020, titulada Una nueva mirada del mundo que marca una nueva etapa. Mi nombre es Batisteza Esteban Tomás, del profesorado en Lengua y Literatura. Mi nombre es Velázquez Marcelo Ariel y soy del profesorado de Matemática. En esta jornada vamos a ver las diferentes posturas de los filósofos frente a la problemática actual del coronavirus que ha mantenido al mundo en velo. Al igual que todos nuestros compañeros, trabajamos con el libro Pandemia de Slavoj Žižek, mientras que por nuestro lado elegimos a la filósofa Judith Butler. Entre ambos logramos relacionar sus pensamientos sobre el accionar político económico de los gobiernos, en cómo ese accionar causa una enorme desigualdad y dicho por palabras de Butler, la desigualdad lleva a la discriminación. También plantean la necesidad de una solidaridad, dichas de dos maneras distintas que explicaremos más adelante. Para iniciar, ambos filósofos coinciden en cómo el gobierno capitalista, teniendo en mente al estadounidense, prioriza mantener la economía antes que las vidas de sus ciudadanos. Por palabras de ambos filósofos, Žižek dice que el mensaje de dichos pronunciamientos son evidentes. La elección es entre un número sustancial, aunque incalculable, de vidas humanas y el modo de vida americano, es decir, capitalista. En esta elección, las vidas humanas pierden. Mientras que Judith Butler opina, y la cuestión de quién vivirá y de quién morirá les parece a nuestro presidente como un problema de costo-beneficio que decidirán los mercados. Entonces, esta priorización económica deja una brecha entre los ciudadanos, una desigualdad social entre los que pueden vivir cómodamente en sus hogares durante el aislamiento y los que no. Retomando las palabras de Butler, veremos cómo es la sociedad la que más se perjudica ante la problemática. Esta cita de Iraj Arirchi, que se encuentra en el libro de Žižek, nos deja muy en claro la realidad y dice, ya que de cierto modo este virus es democrático y no distingue entre pobres y ricos, ni entre hombres de Estado y ciudadanos corrientes. Con esto tenemos en claro que el virus no discrimina, pero nosotros sí lo hacemos. Se discrimina al que tiene que salir a ganarse la moneda del día para poder llevar un plato de comida a su hogar, porque está ahí transportando el virus. Se discrimina a aquel que se le fue negada la ayuda de su gobierno y no le queda de otra que arriesgarse junto a su familia. Realmente, el virus no se va a fijar si al que infecta es rico o pobre. Él solo va a atacar al que tenga a su merced. Nosotros, como sociedad, forzamos al virus a atacar al más necesitado. Continuando con los temas, Žižek nos dice que por consecuencia de las medidas del capitalismo egoísta, es muy probable que ocurra un resurgimiento del comunismo. Él nos deja en claro que es necesario una solidaridad global debido a la limitación del capitalismo, tema al cual Butler también opina. Para ella es necesario que el capitalismo tome algunas políticas del socialismo para ayudar a disminuir la desigualdad en su país, por ejemplo, la salud. También nos comenta que el capitalismo, pese a su priorización de la economía, sí busca ayudar a los ciudadanos, pero debido a que debe mantener a flote y tiene recursos muy limitados, no puede realizarlo de la manera que se esperaría. Para finalizar, podemos observar que ambos filósofos coinciden en la mayoría de los pensamientos presentados en el apartado anterior. Aquí la producción, entonces, también de estos cursantes, ¿sí? De estos espacios del primer año, ¿sí? De ambos profesorados,
un grupo también, digamos, combinado, ¿sí? Alumnos tanto de lengua y literatura como alumno cursante del profesorado de matemática. Quedan breves minutos para cerrar, ¿sí?, esta segunda sesión, por lo que me gustaría recordarles, ¿sí?, esto que les comentamos de poder volver a acceder a estas producciones a partir de su publicación, su próxima publicación, luego de esta jornada, tanto en el sitio web del instituto, ¿sí?, como el video, la grabación de toda la jornada en el canal de YouTube, y compartir, por supuesto, las producciones en la página de Facebook del instituto. Recuerden, asimismo, la posibilidad de sumarse en la charla final, en esta asamblea, en este intercambio de preguntas, de inquietudes, reflexiones, por lo que los invito una vez más a ir dejando sus inquietudes, sus dudas, ¿sí?, o sus propuestas, ya sea en el chat de cada una de las sesiones o anotárselas para tenerlas a mano y poder compartir más tarde. Ya faltando solamente 4 minutos en esta sesión, los invito entonces a desconectarse y nos volvemos a reencontrar con el mismo ID y código de acceso.